Con el cambio de estación y la llegada de los meses más fríos, los pájaros migratorios de Europa tienen que escaparse del frío y migrar a países de África subsahariana para pasar el invierno, en sitios donde encuentren comida suficiente y puedan sobrevivir. Esta es una costumbre común a todos los animales que migran en busca de comida o de mejores condiciones de vida durante un lapso de tiempo del año. Y hoy, de hecho, no entendemos cómo migran los animales y cómo se orientan para llegar al sitio donde tienen que llegar. Pero, ¿qué tienen que ver los pájaros migratorios con nuestra flora bacteriana? Antes de un viaje tan arduo, más de 2 billones de pájaros migratorios necesitan aumentar de peso, necesitan básicamente acumular reservas de energía en forma de grasa, porque van a estar viajando muchos días y cruzando miles de kilómetros para llegar a destino, con lo cual van a consumir una alta cantidad de energía. Como necesitan este aumento de peso antes del vuelo, antes del esfuerzo básicamente, los pájaros modifican su alimentación simplemente por instinto, y durante unos 10 días antes de la migración aproximadamente, estas aves reducen su consumo de insectos y aumentan su consumo de frutos y de fuentes de hidratos de carbono, alimentos básicamente más ricos en azúcares. Esto les permite a algunas especies de aves, sobre todo a las más pequeñas, ganar tanta grasa corporal que logran duplicar su peso en 10 días. Para que lo pienses en números, sería como si nosotros dos aumentásemos de a 7 kilos por día, de grasa obviamente. Y lo más sorprendente es que luego de finalizar el viaje de llegar a destino, muchas de estas aves que continúan teniendo sobrepeso vuelven a cambiar su dieta a alimentos más ricos en grasas y en proteínas, como pueden ser gusanos o larvas, y esto les permite perder la grasa excesiva en cuestión de pocos días, a una velocidad que equivale a como si nosotros perdiéramos 5 kilos de grasa por día. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo podemos usar esta historia para entender cómo reparar nuestro metabolismo? Primero tenemos que entender que lo que comemos modifica por un lado nuestras hormonas y por otro lado nuestra flora bacteriana. Si aumentamos nuestro consumo de hidratos de carbono y reducimos nuestro consumo de proteínas y sobre todo de grasa saludable, como hace la mayoría de nosotros, vamos a aumentar hormonas que nos llevan a enfermarnos más y también nos llevan a acumular más grasa. Pero también vamos a alterar nuestra flora bacteriana. Esto sucede por una razón lógica. Si comes muchos alimentos que nutren a las bacterias que te son perjudiciales, o a los parásitos o a la cándida, por ejemplo, obviamente vas a desarrollar más de estos microorganismos porque le estás dando de comer, llevándote a no poder mantener un peso sano por un lado, pero además a darte un peor estado de ánimo, a tener peores niveles de energía o menos energía básicamente, a tener más inflamación, más riesgo de enfermedades, etc. Pero por otro lado, la historia de los pájaros migratorios también implica que si rebalanceamos nuestras hormonas o nuestra flora bacteriana, podemos recuperar rápidamente nuestro peso ideal, sin importar si tenemos muchísimos sobrepeso o si estamos en bajo peso hoy en día. Y además podemos prevenir un sinnúmero de enfermedades crónicas. Dicho esto, la pregunta obvia que nos surge es ¿cómo reparamos nuestra flora bacteriana? De la misma manera que a lo largo de los últimos años hemos reducido nuestros niveles de testosterona normal, por ejemplo, tanto en mujeres como en hombres por nuestro cambio en el estilo de vida, a lo largo de las últimas décadas, la mayoría de nosotros hemos perdido mucha variedad de bacterias, llamadas cepas bacterianas, familias de bacterias beneficiosas que nos ayudan por un lado a regular nuestro metabolismo y a no acumular grasa, y por otro lado nos ayudan incluso a producir vitaminas o sustancias esenciales llamadas postbióticos, como la vitamina K, por ejemplo, que nos ayuda a regular la presión arterial si tenemos hipertensión. Menos cepas bacterianas o menos familias de bacterias adentro de nuestro intestino, lamentablemente no solo significan menos variedad, sino también significan menos salud. Por ende, para reparar nuestra flora bacteriana, no solo debemos eliminar a lo malo, también tenemos que enriquecer a nuestra flora con las bacterias que efectivamente queremos tener. ¿Qué tenemos que comer entonces para mejorar nuestra flora bacteriana? En primer lugar, podemos tomar el ejemplo de los pájaros migratorios. Si el aumento de consumo de hidratos de carbono y alimentos de mayor índice glucémico, básicamente alimentos dañinos que liberan muchos azúcares muy rápidamente, alteraron la flora bacteriana, el peso y las hormonas de estos pájaros, estos alimentos van a ser obviamente sustancias que tenemos que evitar. Y las tenemos que evitar salvo en condiciones muy excepcionales cuando nos estamos preparando para un esfuerzo físico muy grande de varios días de duración. Por ende, para mejorar tu flora bacteriana, empezá por bajar el índice glucémico de la dieta, eliminando o reduciendo en gran medida alimentos como dulces, postres, pastas, panes, etc. Lo que querés hacer es básicamente consumir más grasas saludables, consumir una cantidad correcta de proteínas y reemplazar a muchos de los hidratos de carbono que consumías, que eran ricos en azúcares, por alimentos ricos en fibra. Ya vas a ver por qué y cómo hacerlo. Y si te cuesta generar los cambios alimenticios como para mejorar la flora bacteriana,
Acordate que el ayuno intermitente puede ayudarte con eso porque te permite compensar un poco ese exceso de azúcares que la mayoría de nosotros consumimos al usarlos como energía durante las horas que estás en ayuno. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo mi guía para ayuno intermitente en la descripción. Si no tengo que comer azúcares porque alimentan a bacterias que no quiero, a parásitos o a cándida, la pregunta obvia es ¿cómo alimento a la flora bacteriana que yo sí quiero tener, la flora que es beneficiosa para mí? ¿Y cómo lo hago con el menor esfuerzo posible, por otro lado? Bueno, puedo alimentar mis bacterias con fibra soluble. Incluso si soy extremadamente vago y no quiero hacer ningún cambio alimenticio, podría suplementarme con fibra soluble o prebióticos y mejorar mi flora, aunque obviamente no es lo que recomiendo. Este tipo de fibra es soluble en agua y es la base de la alimentación de la mayoría de las bacterias que yo sí quiero desarrollar. Ahora, existen muchos tipos de fibra soluble que pueden ayudar a tus bacterias, cada una alimentando a distintas familias bacterianas. Pero para hacértela fácil, te menciono los tipos de fibra más estudiadas, que son los silo-oligosacáridos, que suelen encontrarse en alimentos como verduras o miel, y los fructooligosacáridos, que son mucho más conocidos y que tienen al ejemplar de los prebióticos más importante, que es la inulina, que de hecho puedo tomarla como suplemento sola o comer alimentos ricos en inulina. Y considera que históricamente, sobre todo durante el Paleolítico y la mayoría de nuestra historia antigua, los humanos teníamos más tipos de bacterias beneficiosas adentro nuestro que hoy porque consumíamos alimentos más ricos en prebióticos. Pero hoy mejorar nuestra flora es más fácil que nunca, porque podemos consumir primero diferentes fuentes de alimentos prebióticos o ricas en inulina, o simplemente suplementar nuestra alimentación con diferentes tipos de fibra soluble y prebióticos que nos van a ayudar a mejorar la flora bacteriana y a regularizar el tracto intestinal junto con las características de nuestra materia fecal. Ahora, supongamos que no tengo ningún problema de peso o metabólico. ¿Me conviene consumir prebióticos igual y mejorar mi flora bacteriana? Sí, claro que sí. Tener una flora bacteriana más sana te va a permitir tener un mejor estado de ánimo, mejorar tu sistema inmunológico, bajar el azúcar en sangre si está elevado, tener una mejor digestión e incluso lidiar mejor con el estrés, con lo cual siempre tenés algo que ganar por mejorar tu flora bacteriana. Ahora, en vez de alimentar a las bacterias y darles su comida para que se desarrollen, ¿puedo directamente consumir bacterias beneficiosas que me sirvan? Por supuesto. Probióticos. Siempre pensá que el prebiótico es el alimento del probiótico. Hoy existen muchas maneras de incorporar bacterias beneficiosas a nuestro organismo. Podés, por un lado, hacerlo a través de alimentos fermentados. Esta es la opción que más usó el hombre históricamente y podés consumir alimentos como el chucrut, como el natto o como el kimchi. Y esta es la opción más simple, pero es la menos completa porque en general nos proporciona pocas familias bacterianas, poca variedad de bacterias básicamente, pocas cepas. Por otro lado, podemos usar probióticos. Hoy existen suplementos que traen probióticos en cápsulas que resisten el ácido de nuestro estómago y permiten la llegada de esas bacterias vivas a intestino grueso. Estos probióticos hoy en día nos permiten elegir qué tipo de bacterias quiero incorporar a mi organismo según el objetivo que tengo, ya que hay bacterias más relacionadas con mi estado de ánimo porque me ayudan a producir serotonina, por ejemplo, bacterias más relacionadas con mi sistema inmune porque mejoran mi respuesta inmunológica, o bacterias más relacionadas, por ejemplo, con el equilibrio hormonal en la mujer y la flora vaginal. Y obviamente bacterias para mejorar trastornos digestivos. Y en tercer lugar, la manera más radical, pero a mi modo de ver más efectiva, es usar un trasplante de materia fecal. Los trasplantes de materia fecal son exactamente lo que te imaginas. Tomar materia fecal de una persona sana con una muy buena flora bacteriana, cultivarla para que se desarrolle aún más y tenga más bacterias y trasplantársela por enema a otra persona. Por más extremo que esto parezca, los beneficios son muy evidentes porque básicamente implica cambiar tu flora bacteriana de manera repentina y extremadamente positiva. Lamentablemente, este tipo de procedimientos se hacen en muy pocos sitios del mundo. Y con respecto a la comida, recordad que los alimentos históricamente siempre fueron orgánicos. Hoy esto cambió. Y el uso de pesticidas y de sustancias químicas como los órganos fosforados, por ejemplo, eliminan a las pestes, pero también eliminan a las bacterias que son parte de la flora normal del suelo. Esto implica que a través de nuestra alimentación vamos a incorporar menos bacterias y menos probióticos que nuestros antepasados, incluso si comemos exactamente lo mismo. Obviamente podemos compensar esto siguiendo los consejos por un lado de este video y por otro lado comiendo alimentos orgánicos y sobre todo no siendo particularmente exigente con la limpieza de un alimento que realmente es orgánico. Pero tenés que tener en cuenta lo siguiente. Una de las cosas que más pasamos por alto es cómo se dañó la flora de nuestro cuerpo en primer lugar. ¿Por qué tenemos menos bacterias que las generaciones que vivieron antes que nosotros? Obviamente esto se debe a nuestro estilo de vida, pero ¿a qué factores en especial se debe más? Parte de esta explicación se debe al uso de medicación.
Muchos fármacos perjudican a nuestra flora bacteriana. Algunos son más obvios que otros. En primer lugar, obviamente tenemos al uso de antibióticos. Estos fármacos son necesarios cuando tenemos una infección bacteriana en nuestro cuerpo, pero tenemos que entender que muchos antibióticos de amplio espectro usados normalmente para eliminar una infección como puede ser una faringitis, también eliminan a nuestras bacterias a nivel digestivo. El problema primordial del uso de estos antibióticos es que en nuestro intestino eliminan a las bacterias más vulnerables, que suelen ser las más beneficiosas, como por ejemplo la familia de los Bifidobacterium, que nos ayuda a nivel inmunológico, nos ayuda a nivel de producción de serotonina, etc. Y eliminan estas bacterias más vulnerables en mucha mayor medida de la que eliminan a otros microorganismos, como algunas bacterias dañinas de la familia de Clostridium, por ejemplo. Esto, como te podrás imaginar, lleva a un desbalance de flora bacteriana donde crecen las bacterias que no queremos tener. Y esta es la razón por la que muchas veces después de un tratamiento de antibióticos importantes puedes alterar tu metabolismo, puedes tener constipación, puedes ganar peso, etc. En segundo lugar, menos obvio, tenemos a los bloqueantes de la bomba de protones, los medicamentos como el omeprazol, básicamente antiácidos, que muchas personas consumen efectivamente porque tienen acidez. Estos medicamentos alteran el pH de nuestro estómago, lo hacen menos ácido. Y esto da lugar a dos problemas. Por un lado, nos resulta más difícil digerir las proteínas que consumimos, ya que necesitamos normalmente ese ácido para digerirlas, y por otro lado, permitimos que se desarrollen más bacterias en la primera parte del intestino delgado, algo que normalmente no sucede porque el ácido estomacal lo evita, destruye esas bacterias. Y es algo que no queremos que suceda porque nos da un cuadro llamado SIBO, sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Si querés saber más sobre este cuadro, te dejo mi video específico en la descripción. Pero este cuadro básicamente causa dolor abdominal, causa molestias, causa gases, causa distensión abdominal y obviamente alteraciones del proceso digestivo normal. Y en tercer lugar tenemos a los laxantes, que modifican nuestra flora aumentando un tipo de bacteria llamada salístipes, que está relacionada con una mayor dificultad para producir una buena cantidad de bilis y digerir correctamente las grasas. Paradójicamente, cuando nosotros producimos poca cantidad de bilis, tendemos a constiparnos aún más. Y las sustancias que actúan como laxantes pueden generar esta modificación de la flora por mucho tiempo. Realmente hay muchos más medicamentos que arruinan nuestra flora bacteriana, como la metformina o como los antiinflamatorios o muchos antidepresivos. Y si necesitamos sí o sí tomar estos medicamentos, por lo menos debemos utilizar estos consejos para mantener a la flora bacteriana sana o lo más sana posible. Realmente mejorar nuestra flora bacteriana es algo esencial para mantenernos sanos. Pero también es esencial para mejorar nuestro estado de ánimo, para reducir nuestros niveles de estrés, para mejorar el sistema inmune y bajar el riesgo de las enfermedades autoinmunes, para tener una buena calidad de vida, prevenir enfermedades crónicas y muchas cosas más. Todos podemos hacerlo y no hay ninguna razón válida para no mejorar nuestra flora bacteriana. Con lo cual, aplica los consejos que puedas de este video y otros sobre flora bacteriana para que puedas aprovechar sus beneficios. Y si te gustó este video, ponle me gusta, compartíselo a alguien que tenga problemas digestivos o suscríbete al canal porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.